buenas, bienvenido, bienvenida a mi canal de YouTube. Mi nombre es Jerónimo y en este canal pretendo subir vídeos divulgativos sobre ingeniería de competición, automovilística, ingeniería de automoción y curiosidades aeronáuticas. Esta labor divulgativa la comencé hace ya más de un año en la red social Twitter, donde empecé a escribir hilos de estos mismos temas, en los cuales trataba de explicar a una mayoría de gente pues conceptos de física mecánica, conceptos de ingeniería del automóvil y algunas curiosidades aeronáuticas. Hubo algunas personas que me pidieron que si no podía realizarlos también en vídeo, porque creían que podía ser un material un poco más didáctico al estar las explicaciones pues de viva voz y ir explicando en un vídeo un poco cómo funcionan las cosas. Así que he decidido comenzar esta aventura en YouTube. He decidido empezar como hice en su día con los hilos en Twitter. Por cierto, hablando de Twitter, en la descripción de este vídeo os dejo el nombre de usuario por el que me puedes buscar, y tengo agrupados los hilos en 3 momentos diferentes, por si te interesa echar un vistazo a todo ese material que he escrito anteriormente. Así que, volviendo al tema, decidí iniciar esta aventura en YouTube. Y espero que sea de tu agrado, espero que te guste estos vídeos y sobre todo, si te gustan, pues dale al like y escríbeme en comentarios qué es lo que te parece, dónde crees que puedo mejorar, dónde crees que está la cosa bien. Y nada, sin más preámbulos, pues comienzo el vídeo. He decidido en este primer vídeo para el canal que el protagonista del mismo sea el avión que estaba observando, el Lockheed SR-71. La razón fundamental es que en mi juventud es un avión que me impactó muchísimo cuando leí por primera vez sobre su existencia. Al principio pensé que era simplemente ciencia ficción, después descubrí que efectivamente existió, que fue un proyecto real, incluso tuvo una vida operativa relativamente larga. Y decidí el primer hilo en Twitter, cuando empecé mi labor divulgativa, hacerlo sobre este avión. Pero me quedaron en el tintero muchísimas cosas. Y así que he decidido hacer este primer vídeo en honor a esta máquina maravillosa. Y para ello, para poder explicar bien los porqués de esta máquina, por qué el diseño, qué razones llevaron a su construcción, necesito que me acompañes a finales de los años 50 del siglo XX. En esta época de nuestra existencia estábamos en plena Guerra Fría, en el apogeo de la Guerra Fría. Ya sabes, ese enfrentamiento entre el bloque comunista y el bloque capitalista. El bloque comunista representado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, la URSS, y el bloque capitalista representado por los Estados Unidos de América. El bloque comunista, la URSS, ya había conseguido detonar la bomba atómica. Esto era un hecho que a Estados Unidos le preocupó demasiado, porque había perdido esa hegemonía que tenía sobre esa tecnología militar. Esas bombas atómicas podían darte mucho poder, y Estados Unidos estaba temeroso de que habían conseguido ya esa tecnología los soviéticos, y por lo tanto era una amenaza real. Por parte de Estados Unidos, el reconocimiento estratégico, que era una de las maneras de obtener información del enemigo, también se podía hacer el espionaje, pero ya sabes, el espionaje es algo que está mucho más restringido. El reconocimiento estratégico aéreo te da una imagen más global de qué está ocurriendo. Y por parte de Estados Unidos, repito, la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, era la que llevaba a cabo estas misiones. Para ello se valía del uso de bombarderos reconstruidos o rediseñados para estas labores, es decir, se le quitan las bahías de carga de las bombas o las góndolas, ¿no?, donde iban montadas otra serie de aparatos y de dispositivos,
y a este bombardero se le equipa con las cámaras fotográficas necesarias, sensores, etcétera, para poder realizar su misión. El problema es que un bombardero es un avión que no está diseñado precisamente para este trabajo. Son aviones relativamente lentos, son aviones pesados, son aviones que no tienen una maniobrabilidad alta y por lo tanto son presa fácil de los misiles antiaéreos y de los cazas de combate. Debido a esta razón, la CIA entonces encarga un avión cuyo requerimiento principal es que tenga un techo de vuelo superior a los 21.000 metros de altura. Esto significa que por encima de 21.000 metros ya dejas de ser detectado por el radar. Bueno, la CIA pensaba que sí. Lo que pasa es que se demostró que no. Eso, conforme fue pasando el tiempo, se demostró que no. El caso es que aquí surge la figura de Clarence Kelly Johnson, que era un ingeniero aeronáutico precisamente responsable del diseño del exitoso P-38 Lightning II que se usó en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, otros diseños también bastante exitosos. Era un ingeniero con unas ideas muy originales, un señor que tenía una mente muy avanzada para la época y que dirigía por aquellos entonces, ya finales de los 50 estamos hablando, el departamento de desarrollos avanzados de la Lockheed, coloquialmente conocido como Scanworks. Este departamento presenta el proyecto del avión que tenía que volar por encima de los 21.000 metros y presenta un avión muy conocido, seguramente te sonará muchísimo por el nombre, Lockheed U-2. Este avión era capaz de volar un poco por encima de los 21.000 metros. Tenía como ves en la imagen, tenía una gran envergadura de ala. El diseño había sido tomado prestado de los planeadores, es decir, se buscaba un avión que pudiera volar de manera muy estable, gastando muy poco combustible a muy alta altitud. Y en este caso se consiguió, ese objetivo estaba conseguido. El problema, como te he dicho antes, es que los radares se pensaban que por encima de 21.000 metros no eran capaces de detectar ningún avión, pero los rusos habían mejorado muchísimo sus sistemas de radar. Ya solo les quedaba mejorar sus sistemas de misiles antiaéreos SAM y cazas de combate que pudieran subir a esa altura también para interceptar los objetivos. Eso se consiguió antes de llegar al año 1960. La CIA de hecho ya sospechaba de ello y sabía de la vulnerabilidad del U-2, pero siguieron usándolo porque les daba muy buen resultado. El U-2, no te lo he dicho antes, pero era un avión que alcanzaba una velocidad máxima de 690 km por hora, volando por encima de los 21.000 metros, o volando a esa altura, no por encima de los 20.000, podemos decir. Necesitaba mantener una velocidad muy elevada. Estamos hablando de que necesitaba mantener en torno a los 670 km por hora para tener una sustentación suficiente para que fuera estable. Luego significa que estás volando muy cerca del límite de tu aparato. Así que la CIA, viendo la vulnerabilidad, ya empezó a encargar otro proyecto, pero antes de que pase al siguiente proyecto te diré que un U-2 fue derribado el 1 de mayo de 1960. Este U-2 era pilotado por Francis Gary Powers. Eyectó el piloto, pero fue secuestrado, fue tomado como rehén por parte de la Unión Soviética y hubo un incidente diplomático, hubo que hacer, en fin, pedida de disculpas, etcétera, ya sabes, un lío. Así que se inició, anteriormente a este incidente ya se había iniciado un proyecto de la CIA que se denominó Proyecto Gusto. En él se requerían, o mejor dicho, había dos requerimientos principales, muy importantes. El primer requerimiento, y el que la CIA consideraba más importante, era la reducción de firma de radar. ¿Qué significa esto? Significa que un aparato que tenga unas formas concretas es capaz de desviar las ondas de radar que le llegan y que esas ondas de radar o parte de esas ondas de radar al desviarse no vayan al radar principal, al radar original desde donde se lanzó la emisión. Digamos que es un poco como si con un espejo consiguieras desviar un haz de luz y que ese haz de luz no volviera a la fuente de origen, sino que ese haz de luz pues se desviara en otro camino. La intención era esa.
Lo que ocurre que, bueno, con la tecnología entonces estamos hablando de los intentos primigenios y no fueron muy óptimos. El segundo requerimiento de la CIA fue que el avión fuera capaz de sostener velocidades supersónicas. Y cuando pedían velocidades supersónicas, pedían velocidades muy elevadas. Estamos hablando de velocidades superiores al Mach 3. Velocidades superiores a Mach 3 que, si no entiendes bien a qué me estoy refiriendo, comparto contigo esta pequeña tabla, ¿no? Aquí ves los flujos aerodinámicos según su régimen y a qué número de Mach corresponden. Estamos hablando de que los flujos subsónicos son menores de 0.8, el transónico va de 0.8 a 1.2. Un flujo transónico es aquel que no está bien definido, no es ni subsónico ni es supersónico. Es un flujo de aire en el que hay partes del aparato en el que el aire se mueve en flujo supersónico, pero hay otras partes del aparato en el que el aire se está moviendo en flujo subsónico. Entonces, como no está bien definido, se le llama transónico. El flujo supersónico es aquel en el que ya todo el aire se está moviendo en ese mismo régimen y va desde Mach 1.2 hasta 5.0. Y comparto contigo también el flujo hipersónico, por simple curiosidad, que va desde el Mach 5.0 hasta el 10. Si no entiendes bien a qué me refiero con los números de Mach, también te he puesto aquí la conversión del número de Mach a kilómetros por hora, para que visualices mejor a qué velocidad me estoy refiriendo. Abajo te he puesto una pequeña conversión. Como el error que cometes es pequeño, si tú multiplicas el número de Mach por 1225 obtienes un número muy aproximado en kilómetros por hora y que te puede hacer tener una mejor idea de la velocidad de desplazamiento del aparato. Bien, una vez explicado esto, paso a comentarte que dos compañías se presentaron al concurso. Estas dos compañías eran Convair y Lockheed. Convair presentó primero sus aviones, los denominó Fish, y luego más tarde presentó el Kingfish. Afirmaba que la firma de radar se había reducido y el avión se movía en regímenes supersónicos. El problema de los aviones de Convair es que su operatividad no era igual de buena que los aviones que presentó Lockheed. Entonces el concurso no lo ganaron. Sin embargo, hay muchas ideas interesantes aplicadas en estos aviones. Y también hago un inciso aquí, si quieres que también hable de los Fish y Kingfish, desde luego necesitaría hacer un vídeo, o considero que se merecen mejor un vídeo solo dedicado exclusivamente a estos proyectos. Así que si te gusta y quieres, pues también te digo, me lo pones en comentarios y si veo que tiene bastante aceptación, pues prepararé también otro vídeo sobre estos aviones. Bien, dicho esto, el proyecto ganador fue el proyecto denominado Arcángel por parte de la Lockheed. El proyecto Arcángel era una serie de aviones denominados con la letra A, seguido del número correspondiente, es decir, A1 sería el primer prototipo, A2 sería el segundo, A3 así sucesivamente hasta llegar al A12. El objetivo de reducir la firma de radar, Kelly Johnson sabía que era muy difícil de conseguir. Se intentó con el diseño, se consiguieron bastantes avances en ese sentido, pero como te he dicho anteriormente, eran los intentos primigenios, estaba empezando a aprender un poquito cómo hacerlo y realmente no se consiguió una reducción de firma de radar significativa. Sin embargo, lo de la velocidad supersónica sí se logró. Estamos hablando de que el A12 llegó a superar el Mach 3.2. Estamos hablando de una velocidad por encima de los 4.000 km por hora en algunos momentos. En este sentido, la CIA estaba muy contenta con el aparato. El aparato además tenía un techo de vuelo muy superior a esos 21.000 metros que se requerían. En el caso de la 12 se llegó a superar los 24.000 metros. Y repito, con una velocidad superior al Mach 3.2. La 12, que era un avión en el que se tenía también pensado los requerimientos tanto de reconocimiento como de ataque, aunque este último no llegó a realizarse. De la 12 se fabricaron 12 aviones
que los pidió la CIA precisamente para operar con ellos en la zona de Corea y de la Indochina. Debido a ciertos problemas iniciales del aparato y sobre todo a que no estaba tan optimizado como le hubiera gustado a la Lockheed, el aparato, su operatividad tenía un rango bastante corto. Entonces decidió la CIA desechar el proyecto a los pocos años, y mientras la Lockheed estuvo trabajando en otros aparatos. Otros aparatos que fueron sus sucesores, el YF-12A, que era un avión también de ataque. Además, este era un avión que estaba pensando no para el reconocimiento, sino para el ataque directamente. No pasó de prototipo. Otro avión, que es el denominado prototipo M21, que llevaba un dron de reconocimiento. Era el primer dron supersónico. Lo que pasa que hubo un accidente muy grave en las pruebas con este aparato. Estaban volando ya sobre los 25.000 metros, y el accidente hizo perder el aparato y perder también la tripulación, y se decidió desechar el proyecto. Y el tercer hijo, entre comillas, ¿no? Podríamos decir, o sucesor del A-12, fue el famoso SR-71, avión de reconocimiento, algo mayor en tamaño de lo que era el A-12, pero también le permitía almacenar bastante más combustible, le permitía llevar más carga, tanto de cámaras ópticas más grandes como infrarrojos, más sensores que el A-12, y un avión que se movía un pelín por debajo de la velocidad de la 12, pero desde luego era desdeñable la diferencia. Entonces, al final, el proyecto que se llevó a cabo definitivamente, y el que duró más tiempo, ¿no? El más longevo, fue el SR-71. El nombre, que parece así un poquito extraño, SR-71, viene de Strike and Reconnaissance. Lo que pasa que la capacidad de ataque no llegó a ser operativa nunca. Ya digo que siempre estuvo en la mente de los diseñadores el hecho de utilizar este avión como avión de ataque, pero en realidad no llegó a ser nunca operativa esta capacidad. Lo que sí te puedo decir como curiosidad es que SR-71 es el nombre que le gustaba al jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos por aquel entonces, a Curtis LeMay. Sin embargo, a la Fuerza Aérea en general, el nombre que más le seducía, y de hecho la Lockheed lo tenía nombrado así en todos los planos, era RS-71, es decir, Reconnaissance and Strike. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el avión era principalmente un avión de reconocimiento, y lo del ataque se iría viendo luego conforme pasara el tiempo. Al final ganó la opción de LeMay porque para eso era el jefe, y antes de presentarlo al presidente Lyndon Johnson, y antes de que Lyndon Johnson lo presentara en público, el informe que se le entregó a Lyndon Johnson con el nombre del aparato era SR-71, a instancias del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, de Curtis LeMay. Así que bueno, el avión definitivamente se terminó llamando SR-71. Lo de Blackbird, ahora después te lo comentaré. ¿Por qué se le denominaba Blackbird? También tenía otras denominaciones, pero la principal era Blackbird. Como curiosidad, a lo que te acabo de comentar, te pongo este grafiquito donde se ven las diferenciaciones entre algunos de los prototipos y el modelo definitivo del SR-71. Verás que las narices, por ejemplo, no coinciden. Esto fue también una necesidad aerodinámica, pero ya cuando entre a hablarte un poco más pormenorizadamente del SR-71 explicaré bien el motivo de esa forma tan extraña. Simplemente quería compartir contigo este gráfico pues para ello, para que supiera realmente diferenciar un poquito entre el A-12, el IF-12A, el SR-71. El avión, el SR-71, era capaz de mantener, o estaba diseñado para mantener, un vuelo durante largos periodos de tiempo a velocidades superiores al Mach 3.0. Repito, como antes te dije, por encima de los 3.600 km por hora. Estaba diseñado con una cabina para dos tripulantes, para el piloto que iba sentado en la parte delantera y el copiloto que iba sentado en la parte trasera. El copiloto, que era el oficial de sistemas de reconocimiento, el cual era el que realizaba realmente la labor de la obtención de información del enemigo.
Como observarás, la cabina es bastante estrecha. Esto es debido a las necesidades aerodinámicas del aparato. Y bueno, era lo suficientemente espaciosa como para que el piloto y el oficial pudieran realizar su trabajo de la manera más eficaz posible. No era muy cómoda, pero era lo suficientemente espaciosa para ello. Las necesidades del diseño del avión requerían también de esa forma tan especial que tiene, ¿no? Para intentar desviar un poco las ondas de radar y para conseguir la velocidad máxima que necesitaba, hicieron que el material para fabricar el avión pues tuviera que ser también muy especial. En este caso, aleaciones de titanio. El titanio había un problema y es que era escaso. Los Estados Unidos no disponían del titanio tanto como ellos quisieran. Y quien sí disponía de mucho titanio era la URSS. Entonces, ya te puedes imaginar el conflicto de intereses que se genera en ese aspecto. La CIA diseñó un sistema por el cual, mediante una serie de empresas pantalla, se conseguía ese titanio sin que los soviéticos sospecharan realmente de cuáles eran las intenciones del uso de ese titanio. Porque no creo yo que a los soviéticos les hiciera mucha gracia vender titanio para que te construyan un avión para luego estudiarte en tu territorio. No tiene sentido. Entonces fue bastante curioso, la verdad. El nombre de Blackbird, que se podría traducir al español como mirlo, viene del color de la aeronave. Realmente para el ojo humano es muy difícil distinguir que no es un color negro o que la nave no estaba pintada en color negro, sino que era un azul oscuro. Esto era por motivo de que ayudaba a disipar muy bien el calor en el cielo nocturno, y lo segundo es que ayudaba también como camuflaje en el mismo cielo nocturno. Así que otra curiosidad más también, y ya te explico también por qué el nombre de Blackbird. También se le denominaba Abu, que era el nombre de una serpiente japonesa muy venenosa, y por la forma que tenía el fuselaje. Como observas, el fuselaje es un poco extraño, ¿no? Y esa forma pues se asemejaba mucho a la de la serpiente japonesa. Las líneas rojas que observas en las fotografías que he estado compartiendo contigo, verás que en la zona ventral, que es la zona de donde, digamos, de donde arranca el ala, ¿no? De parte de la zona central del aparato, verás que hay unas líneas rojas que delimitan unas áreas. Esas áreas son zonas en las que el fuselaje no tiene una estructura sólida debajo, digamos que no hay vigas. Entonces, esas chapas, que son bastante finas, pueden doblarse si se manipulan de una manera incorrecta. Así que era una forma de indicar donde a la gente de mantenimiento donde tenían que poner mucho cuidado para no estropear el aparato. De los paneles te puedo decir, todos los paneles que conforman el Blackbird, que el fuselaje está diseñado para tener juntas de dilatación, de manera que cuando el avión alcanza la altura o el techo operativo, debido al calor, esas juntas de dilatación pues hacen que el material pueda expandirse, ya si tocan las chapas entre sí, y el avión termina, dicho mal y pronto, termina de cerrarse. Todo el fuselaje entonces se une, y esto ayuda a reducir mucho la resistencia aerodinámica. En tierra, como es lógico, esas chapas están separadas. Y aquí había un problema. El problema es que para reducir tanto los costos como el peso del aparato, se decidió no proveerlo de un depósito de combustible al uso, sino que la propia estructura del avión iba a ser la que iba a albergar el combustible. Esto, que en principio no debería de ser un problema en un avión convencional, de hecho se ha hecho en aviación militar durante tiempo, en el Blackbird podría ser un problema muy grave. Estamos hablando de temperaturas muy superiores a esos 260 grados en el fuselaje y a 500 grados en la zona de la góndola del motor. Por lo tanto, los ingenieros tuvieron que pensar muy bien qué combustible usar. Así que al final se desarrolló un combustible llamado JP7 con un punto de inflamabilidad muy alto. De hecho, este combustible se usaba como refrigerante también de la propia estructura del avión. Y bueno, el combustible, como curiosidad te diré que los mecánicos veteranos, para asustar a los noveles,
Como entonces la gente era muy habitual fumar, el avión derramaba combustible. Como es lógico, te acabo de decir antes que había juntas de dilatación, el combustible se colaba por esas juntas de dilatación y al final se formaban algunos charcos debajo del propio avión. Los mecánicos, para asustar a los novatos, pues lo que hacían era lanzar los cigarrillos a los charcos, con el consiguiente susto, claro, que se llevaban los mecánicos, pero el combustible era tan sumamente denso y con un punto de inflamabilidad tan sumamente alto, era muy poco volátil, que apagaba el cigarro. El combustible no sufría ningún problema. Lo que sí se necesitaba era del uso del trietilborano, es un compuesto que se usa mucho en la gasolina, para poder arrancar los motores y para poder usar la postcombustión. Respecto de la forma del fuselaje, esa forma tan característica del Blackbird, te diré que ese borde aerodinámico se pensó a priori para la reducción de la firma de radar. Como te he dicho antes, como te dije antes, perdón, en el vídeo, si podemos desviar las ondas de radar de manera que no vuelvan al radar de origen, en el radar de origen, teóricamente, debería de o no aparecer o aparecer un objeto mucho más pequeño. Pero el borde aerodinámico, conforme fueron haciendo pruebas, se detectó en el túnel de viento y en las pruebas que servía también para aumentar la sustentación del aparato. ¿Esto qué significa? Significa que con un pequeño aumento de la superficie sustentadora, es decir, de la superficie alar del aparato, se pueden conseguir aumentos de sustentación significativos, bastante elevados. Entonces, por un lado, tenemos que al tener no un aumento muy grande de la superficie, la resistencia aerodinámica no va a aumentar excesivamente. Sin embargo, la sustentación se está aumentando. ¿Y por qué razón? Porque este borde ayuda a generar vórtices, se generan vórtices muy potentes que hacen que aumente la potencia aerodinámica del aparato. Esto era una ayuda bastante interesante a la hora de aterrizar y de despegar, porque ya no necesitas usar unos ángulos de ataque en las alas que sean demasiado elevados y que generen mucha resistencia aerodinámica y por lo tanto problemas a la hora de manejar el aparato. El sistema de navegación, porque todos los aviones necesitan un sistema de navegación, en este aparato era también muy curioso y también fue novedad en aquellos años. Los sistemas de navegación inerciales ya existían por aquellos entonces. Aparte, en un aparato comercial o en un vuelo regular, los aviones se van guiando en base a los diferentes radares que se van encontrando en tierra y a las guías que les van dando los diferentes controladores aéreos. Pero en este caso estamos hablando de un avión espía, un avión que no puede ser detectado o no debería de ser detectado y que no puede basarse en el posicionamiento que le vayan dando diferentes controladores aéreos. Aquí entra una idea muy simple, o muy sencilla, mejor dicho, a priori, pero muy avanzada para la época. El avión lleva un captador de luz azul procedente de las estrellas. Y tú me dirás, procedente de las estrellas, ¿para qué quiere captar luz procedente de las estrellas? Bueno, si tú te fijas bien en el cielo nocturno, las estrellas para nosotros siempre están en el mismo punto. Es verdad que todo en el universo está en movimiento, nada está parado, pero sin embargo, si tú miras al cielo nocturno, las estrellas siempre están en el mismo sitio. O desde nuestro sistema de referencia, las estrellas siempre estarían a la misma distancia y en el mismo punto. Entonces esto lo utilizaron los técnicos de la Lockheed para diseñar un sistema que es un sistema de navegación astroinercial. Y ya con este sistema astroinercial tenemos dos sistemas en uno. Por un lado el sistema tradicional inercial y el sistema de referencia de las estrellas, con un mapeado de las estrellas en el cual pues el avión, mediante su electrónica, es capaz de posicionarse en el espacio aéreo terrestre, claro. Y bueno, pues creo que hasta aquí está bien ya el vídeo. Es verdad que me dejo algunas cositas en el tintero, pero ya es suficiente la longitud del mismo, no esperaba alargarlo tanto. Y bueno, te conmino a que si te ha gustado el vídeo pues que le des like, que te suscribas al canal y prometo tener pronto más vídeos, sobre todo centrándome en el motorsport, pero también voy a hacer vídeos sobre curiosidades tecnológicas como esta, por ejemplo, que te acabo de presentar. En fin, que muchísimas gracias por haberlo visionado y te espero en el próximo vídeo. Chao.